Ahí está. Entonces, como les decía, vamos a partir de lo más básico, que es esta alusión a la organización jurídica de la empresa. Yo les decía que, en definitiva, esto consiste en estudiar o analizar la estructura jurídica que determinados empresarios o emprendedores eh, deciden para realizar su actividad económica, su actividad eh, comercial, por así decirlo. Haciendo presente eso sí, que acá hay tanto sociedades civiles como sociedades comerciales. Y que eso va a depender, como también se los señalé en su momento, del tipo o de la naturaleza de los actos para los cuales se constituya esta sociedad. Si son actos mercantiles, la sociedad va a ser de carácter mercantil. Si son de carácter civil, la sociedad va a ser de carácter civil. O sea, la mercantilidad viene dada, o en este caso particular, eh, por el tipo de actos para los cuales se constituye la sociedad. Eso es como una suerte de barniz, de introducción. Acuérdense que lo que vamos a hacer hoy día es una especie de resumen de todo lo que vimos para bajar el telón de estas dos unidades. Y tómenlo también como una suerte de ayuda para el control. El primer gran tema que analizamos nosotros acá es el concepto. El concepto de sociedad. ¿Qué tenemos que entender por sociedad? Y que de inmediato partimos relacionándonos con el control de lectura. Porque acuérdense que el control de lectura en términos generales lo que aborda o de lo que habla es de la unipersonalidad. De la unipersonalidad en la conformación de estas, comillas, nuevas figuras que, que, que intervienen en el ámbito jurídico, en el derecho de sociedades, por así decirlo. ¿Y por qué es tan importante el concepto versus este concepto de la unipersonalidad? Porque en nuestro país, el primer acercamiento al concepto de sociedad está dado en el Código Civil, en el Código Civil chileno, artículo 2053 o 2053, para que lo quiera definir así, o citar de esa manera. Y este artículo vigente del Código Civil, señala o define a la sociedad o compañía como un contrato, como un contrato. De hecho, este artículo señala que, comillas, la sociedad o compañía es un contrato, ojo, con negrita acá, en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con mira a repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Punto. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Don Daniel Garrido, ya lo hemos conversado, Dígame, profe. pero ¿qué le parece este concepto a la luz de lo que usted ha podido leer en el apunte que yo les entregué para el concepto colectivo? ¿No hay Eh, algo que ya le empieza a hacer ruido cuando usted lee este primer concepto, el concepto, uno de los conceptos vigentes en nuestra legislación, que define sociedad, con lo que usted está estudiando o leyendo para el control de lectura? sí, profe, lo que le comentaba, no sé si la clase pasada o la anterior a la clase pasada, que me parecía extraño eso de que puede existir, no sé, una sociedad sin que sean dos personas que firmen un contrato o algo así. Eso es lo que me llama la atención de la empresa, la EIRL. Ya, perfecto. Eso es lo que me llama la atención con la unipersonalidad y bueno, y esto el concepto de sociedad. Y de lo que ha podido estudiar o leer usted, qué piensa? ¿Qué podría decir? ¿Existe una contradicción con este artículo? No necesariamente, se complementan, obedece a nuevas visiones Eso, del eso ámbito. más que una contradicción, profe, yo creo que se complementan. Ya, ¿por qué? Respecto a eso. Porque siento que la unipersonalidad en el mundo de la sociedad es igual importante, ya que uno no siempre parte
con más de una persona, con muchas personas en grupo, así, con socios, por así decirlo. Perfecto. No, me parece excelente. Muy bien. Gracias, Daniel. Efectivamente, entonces aquí, de este primer concepto surgen algunos elementos que son súper interesantes a analizar. Eh, primero que es un contrato. Acuérdense lo que les dije en su momento también, que incluso respecto de eso, de esa calificación, por así decirlo, o esa definición, incluso respecto de eso hay un grado eh, de, de diferencias entre distintos autores o la doctrina, ¿ya? Eso es lo primero, entonces, que llama la atención, que se la defina como un contrato. Segundo, en que implica la unión de dos o más personas o partes para obtener beneficios para sí, ¿ya? Para obtener beneficios respecto de ellos. A eso se enfoca fundamentalmente el concepto que está establecido en el Código Civil. Es un contrato, dice el Código Civil, en que eh, dos o más personas estipulan poner algo en común. Es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con un objetivo, con un objetivo. Yo pongo algo en común con un objetivo preciso y puntual. ¿Cuál es? Obtener beneficio. Obtener un beneficio producto de lo anterior. Hoy día, en la lógica actual, no solo del derecho, no solo del derecho, sino que una lógica más bien, diría yo, más bien social, más bien social, hay ciertos elementos en que no solo eh, importa lo relativo al obtener un beneficio, ¿ya? Hay conceptos que son un poquito más profundos, por así decirlo, y que dicen, ok, nosotros no te vamos a poner ningún tipo de restricción para que tú puedas unirte o asociarte con otros, ¿ya? Y aquí englobamos el dos o más partes, y que en virtud de ese acuerdo, de esa unión, cada uno de estos interesados aporte algo en común con la finalidad de obtener beneficio. No basta con eso, sino que dentro del contexto de la conformación o de la constitución de una sociedad, también hay otras variables que importan, como es, por ejemplo, la sustentabilidad corporativa, y que dice relación con el impacto que produce la sociedad en su entorno. Por lo tanto, es necesario que ésta conozca su entorno y cómo sus decisiones van a impactar en él, por una parte. Por otro lado, eh, podemos decir que el concepto de sociedad no puede solamente reducirse a una unión entre personas o partes, con el objeto de repartir eh, determinados beneficios en común. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos reducir el concepto o el análisis del concepto de sociedad a, a esta unión o a esta voluntad en unirse o en asociarse entre dos o más personas? Primero por lo que dijimos, primero por lo que dijimos, porque precisamente eh, hay una parte de la doctrina que cuestiona, o que a lo mejor no cuestiona, pero sí considera que estimar que la sociedad o que las sociedades son un contrato podría, por así decirlo, restringir la naturaleza de las mismas. Por otro lado, por lo que acabamos de señalar, no solamente el objetivo, no solamente el objetivo es eh, lo relativo a obtener un determinado beneficio, que sería eh, repartir los beneficios, ¿ya? O las utilidades, sino que también aquí opera lo que dice relación con la sustentabilidad corporativa. Y por último, porque, como ustedes ya han ido observando,
podría darse algún tipo de figura vinculada con la asociatividad o con los modelos societarios, más que con la asociatividad, con los modelos societarios, que implicara que en definitiva estemos en presencia de algún tipo de empresa individual o bien de empresas que puedan partir o constituirse con dos o más partes o socios y que devengan y que puedan devenir en empresas eh, individuales. De lo que no hay duda alguna, es que el concepto de sociedad lleva implícito un fin lucrativo. O sea, las sociedades, las empresas que tienen gran relevancia hoy día en el contexto global, eh, tienen como finalidad el lucro, el lucro. Y desde ese punto de vista, per se, que persigan el lucro no es ningún delito, no es pecado, no hay nada de malo en aquello. Lo que pasa es que para algunas personas, eh, el desarrollo de esa actividad tendiente a obtener lucro tiene que estar necesariamente eh, supervisada o controlada eh, en cierta medida por el Estado, a través de determinados organismos. Eh, y como conclusión, podríamos decir que sin perjuicio de que el concepto que está contenido en el Código Civil, el concepto de sociedad contenido en el Código Civil, es un concepto bastante gráfico, sin duda le faltan algunos elementos eh, esenciales del concepto o de la naturaleza jurídica de la sociedad. También vimos en el curso de estas clases otro concepto que está muy bien, a mi juicio, enfocado en orden a definir o a precisar el concepto de sociedad. Y es el que está contenido en el artículo primero de la ley 18.046. Esta ley, la 18.046, es la ley de sociedades anónimas, que define a este tipo de sociedades como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado, este fondo común, por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. Este concepto está bueno también porque es bien práctico, por así decirlo. De hecho, lo comentamos bastante el día que vimos la sociedad anónima, ¿se acuerdan? Eh, yo extraía, de hecho, de este concepto, algunos comentarios que fundamentalmente se enfocaban en dar cuenta de que estábamos frente a una sociedad eh, de capital o de capitales, donde lo relevante o el énfasis se pone precisamente en el capital, más que en la consideración de la persona, él o de los otros socios. Con las consecuencias que ustedes ya conocen. ¿Sí? En el caso de las sociedades anónimas lo que hay es que los socios que se denominan accionistas eh, aportan eh, una cantidad determinada eh, de dinero o de bienes avaluables en dinero, con los cuales se forma un fondo común, que obviamente va a ser el capital de la sociedad, el que se va a dividir o fraccionar en determinados títulos que se denominan acciones y que son representativos de los derechos que tiene cada uno de los accionistas, eh, derechos tanto económicos como comillas políticos, por así decirlo, sociales. ¿Sí? Eh, y que por lo mismo da cuenta de su calidad de tal. También hablábamos en su oportunidad que uno de los elementos distintivos de la sociedad anónima es que eh, son administradas por un directorio que está constituido por determinados miembros.
Miembros que son elegidos, como ustedes ya saben, por la Junta, por la Asamblea o por la Junta Accionista. Miembros que son mandatarios de dicha Junta, y que van a ser los que van a estar a cargo de la administración de la sociedad, entre otros aspectos importantes. Lo que me interesa acá en el fondo es que tengan claro que en este caso, este otro concepto de sociedad, que no se alude directamente al número de socios, sino que se alude fundamentalmente eh, al, al fondo común que se constituye con ocasión de los aportes que efectúan los socios, que en este caso se denominan accionistas. Entonces, lo que yo les decía es que actualmente se considera que especialmente el concepto establecido en el Código Civil sería insuficiente. Sería insuficiente para definir eh, lo que nosotros debiéramos entender por sociedad o por sociedades. O sea, dicho de otra manera, cuando uno analiza qué son las sociedades, no solamente puede centrarse o limitarse a entenderlas como un contrato, sino que éstas representan o constituyen una institución, más que un contrato. Con esto se abre paso a la denominada teoría de la institución, y que sostiene, la que sostiene que independientemente del origen, ¿ya? Independientemente del origen que tenga la sociedad, que podría ser un contrato, pero que podría ser otro tipo de manifestación como un acto jurídico o por ejemplo, como la potestad pública, ¿ya? Eh, una vez que nace la sociedad, está destinada a actuar en el ámbito jurídico con permanencia, con una vocación de permanencia. Entonces, eso es súper importante, más o menos hacer el contraste entre una visión y la otra visión. Están los que dicen, mira, la sociedad es un contrato, así lo define el Código Civil, y eso debiera ser en el fondo eh, la visión o la posición a la cual nosotros debiéramos sujetar. Pero hay otros que dicen, no, mira, esto no es un contrato. La sociedad o las sociedades son una institución, son instituciones o una institución que, que nace a la vida del derecho, que, que interactúa en el ámbito jurídico, pero como una institución permanente, ¿ya? Como una institución permanente, no solo concebida como un contrato, sino que como una institución más compleja, por así decirlo. Esto ya también ustedes lo manejan, lo hemos conversado, lo relativo a la separación que existe entre, entre la sociedad y los socios. Acuérdense que cuando se constituye una sociedad, nace una persona jurídica distinta a la de los socios. O sea, dentro de la sociedad pueden coexistir varios socios que evidentemente si son personas naturales tendrán eh, la calidad de tales. Eventualmente podría también haber dentro de una sociedad uno de estos socios que sea también una persona jurídica, eh, pero se distingue por eso. Se distingue, por una parte, la personalidad jurídica de los socios o de cada uno de los socios y de la sociedad en términos generales. Eh, algunas características respecto de la sociedad. Decíamos que, y esto ya lo hemos visto, decíamos que la posición más clásica, por así decirlo, considera o estima que la sociedad es un contrato eh, y que, producto de lo mismo, debe cumplir con los requisitos relativos a todo contrato, a la luz de lo dispuesto en el Código Civil que define
precisamente a la sociedad como un contrato. Entonces, aquí la conclusión es, bueno, si el Código Civil dice que las sociedades son un contrato, pues bien tiene que cumplir con los requisitos básicos de todo contrato, sin perjuicio de que también deba cumplir con otros requisitos que son específicos de esta institución o de esta figura en particular. Y como tal, debe cumplir con estos requisitos que son comunes a todo contrato primero. ¿Y cuáles serían estos? Primero, el consentimiento de las partes. Yo diría que incluso antes, la capacidad de las partes. La capacidad de las partes que celebran este contrato deben ser capaces, no incapaces, a la luz del derecho, obviamente. Ni absolutos ni relativos. Deben ser capaces, entonces. Tienen que tener capacidad. Segundo, debe existir un consentimiento. Las partes tienen que manifestar su consentimiento. Yo no puedo adherir a una sociedad, a la constitución de la sociedad, tácitamente. Tengo que manifestarlo de alguna forma. Se requiere además que la sociedad tenga un objeto determinado, que tenga una causa determinada, y que se cumplan con las solemnidades que establece la ley, fundamentalmente en lo que dice relación con la constitución, modificación y, por qué no, también la disolución de las mismas. Estos serían los requisitos generales de la sociedad como contrato. Sin perjuicio de esto, teniendo claro el tratamiento que se le da como un contrato, y por lo tanto, teniendo claro también que tendría que cumplir en esa hipótesis los requisitos que son comunes a todo contrato, las sociedades también deben cumplir con ciertos requisitos específicos, especiales o particulares, propios de ese contrato en especial. Y eso lo distingue, lo diferencia de las otras figuras. Ojo con esto, porque aquí también hay varios aspectos que están vinculados con lo que están estudiando ustedes ahora sobre la unipersonalidad. Vámonos primero a los requisitos generales. Dijimos que bajo la lógica de esta doctrina tradicional, que entiende a la sociedad como un contrato, lo primero que se requiere es el consentimiento de las partes. Yo había hecho aquí un cambio y dije primero que tienen que tener capacidad, pero para efectos del análisis da lo mismo. Se requiere entonces que estemos frente a un consentimiento, que las partes manifiesten su consentimiento. Las partes tienen que manifestar su voluntad. El contrato nace por el acuerdo de voluntad de las partes, ¿ya? Por regla general, el contrato de sociedad es consensual, o sea, no va a estar sujeto a ningún tipo de solemnidad o formalidad. Eso es lo primero. En términos muy generales estamos hablando, ¿ya? En términos muy generales. Entonces, este es el primer requisito general de la sociedad en tanto contrato. Se requiere el consentimiento de las partes, por así decirlo, o de los futuros socios, de los socios. Decíamos que dicho consentimiento, a su vez, debe también cumplir con ciertos requisitos, debe estar exento de vicios, ¿ya? Debe estar exento de vicios para que estos vicios precisamente no lo afecten. ¿Y cuáles? ¿Cuáles son estos vicios? El error, la fuerza y el dolo. Ese es el primer requisito de la sociedad en tanto contrato, requisitos generales. Segundo, la capacidad. Como ya lo señalé con anterioridad, las personas que vayan a celebrar el contrato de sociedad deben ser capaces. La regla general en nuestro derecho es que todas las personas sean capaces, o sea, que tengan capacidad, salvo que la ley establezca o disponga lo contrario. Tercero, se requiere que la sociedad se constituya o tenga un objeto determinado. Esto dice relación con la actividad
o con los negocios o negociaciones para las cuales se constituye la sociedad. El objeto debe, como ustedes ya saben, señalarse, debe especificarse en los estatutos, esto es, en la escritura pública de constitución de la sociedad, y aplicando las reglas generales que ustedes ya conocen, o conceptos que ustedes ya conocen, el objeto debe ser lícito. El objeto debe ser lícito. En cuanto a la causa, también debe existir una causa determinada cuando nosotros analizamos el contrato de sociedad y en particular analizamos los requisitos generales del contrato de sociedad. Usualmente se confunde la causa con el objeto, pues no tienen muchas diferencias, para ser sincero. Podemos decir al respecto que la sociedad se forma con la finalidad de realizar ciertas actividades que otorguen beneficios a los socios. Esa sería la causa. Esa sería la causa, entonces, que la sociedad se forme con la finalidad de poder desarrollar determinadas actividades, determinados negocios que otorguen beneficios para las partes. Y en cuanto a las solemnidades, aquí pareciera que hay una contradicción, porque nosotros acabamos de decir que las sociedades, o el contrato de sociedad, por regla general, es consensual, o sea, se perfecciona con el solo acuerdo de las partes, ¿no es cierto? Aquí hay que distinguir y hay que hacer presente que salvo la sociedad colectiva civil, todos los otros tipos de sociedades son solemnes, ¿ya? Son solemnes. Y los hemos estudiado, de hecho, los hemos estudiado. Yo les he señalado que existen dos grandes procedimientos, uno al cual podríamos denominar el tradicional y otro que está relacionado o que dice relación con este régimen nuevo que hay de tu empresa en un día. En el caso del régimen tradicional, yo le señalé que en este caso la sociedad tiene que constituirse por escritura pública, que tiene que cumplir ciertos requisitos, que tiene que otorgarse un notario público, que tiene que inscribirse con posterioridad un extracto de dicha escritura, que tiene que publicarse también, por lo tanto, ese proceso está sujeto a, a ciertas y determinadas exigencias, a ciertas y determinadas exigencias. Eso en cuanto a los requisitos de la sociedad, a los requisitos generales de la sociedad en tanto contrato, ¿cierto? En tanto contrato. Pero también, como les dije yo, existen ciertos requisitos que son específicos o que son esenciales del contrato de sociedad. Aquí, recuerden ustedes que estamos analizando ciertos requisitos del contrato de sociedad, pero en tanto contrato. Aquí no nos estamos metiendo con la teoría de la institución permanente, sino que estamos enfocados al concepto, a la concepción que hay de sociedad a la luz de la definición contenida en el Código Civil, que la define precisamente como contrato. En cuanto a estos requisitos específicos o especiales, tenemos que aludir a la estipulación de un aporte, a la participación en los beneficios, a la contribución a las pérdidas y al affectio societatis. Al affectio societatis. Evidentemente, si nosotros vamos al concepto, podemos leer o concluir que este es un contrato de sociedad por el cual los socios estipulan o acuerdan poner algo en común. Eso es explícito, está señalado en forma expresa. Los socios estipulan o convienen poner algo en común. El aporte puede consistir en cualquier bien avaluable o apreciable en dinero, ¿ya? Cualquier bien avaluable o apreciable en dinero.
sobre el particular, ¿ya? Esto hay que relacionarlo con uno de los fines u objetivos de la sociedad, que es la búsqueda del bienestar o de los beneficios de, de los asociados, de los asociados. Decíamos además que los aportes deben consistir o pueden consistir en dinero, bienes raíces o bienes muebles, en servicios, en tecnologías. Lo importante es que todo aquello que no sea dinero, todo aquello que no sea dinero líquido ya determinado, se puede aportar, pero debe ser valorizado, debe ser evaluado, ¿ya? Pero puede ser aportado. Incluso el trabajo, como lo vimos también hace un momento. La repartición de las utilidades. La repartición de las utilidades. También lo conversamos en su momento y decíamos que este es uno de los objetivos que persigue toda sociedad. Las sociedades, el objetivo, la vocación de las sociedades no es la beneficencia. Para eso existen otras instituciones. No es que aquí estemos haciendo una apología al individualismo o al egoísmo, sino que solamente estamos haciendo presente que eh, el objetivo o el fin de las sociedades debiera ser la obtención de beneficios, la obtención de ganancias para los socios, quienes se las van a distribuir entre sí en determinado momento cuando precisamente en virtud de un acuerdo así se decía. Pero eso es lo primero que me interesa que les quede claro. Perseguir el lucro, buscar el lucro per se, no es un delito. Si el problema está cuando eso se efectúa cuando tú no puedes hacerlo, o bien cuando en esta búsqueda desenfrenada de obtener lucro se cometen ilícitos que ameritan ser sancionados drásticamente. No solamente con clases de ética, sino que drásticas. Por lo tanto, el objetivo, o uno de los importantes objetivos de las sociedades, es obtener primero las ganancias o utilidades, y luego repartirlas o distribuirlas entre sus socios de conformidad a lo establecido en los estatutos sociales. Algo que también ya se los dije, en este tipo de situaciones siempre es importante acudir a los estatutos. Siempre es importante acudir a los estatutos sociales. Y ahí donde está el cuerpo, donde está el contenido, en definitiva, de la sociedad y de la forma de funcionamiento de la misma. Así como los socios obviamente van a concurrir en la distribución de los beneficios, de las utilidades, también deben, eh, deben concurrir también a las pérdidas, hacerse cargo de las pérdidas de conformidad a lo señalado en los propios estatutos. Así como en el estatuto se indica la forma como se van a distribuir las utilidades, debiera también señalarse cómo los distintos socios van a concurrir a las pérdidas. Y un concepto súper interesante, que es, diría que el último de estos elementos esenciales, ¿ya? El último de estos elementos esenciales, que es la affectio societatis. Affectio societatis, que en el fondo es un elemento bastante subjetivo, un elemento abstracto, que cuesta definir, pero que tiene que entenderse como la intención que tiene cada uno de los socios de formar la sociedad. ¿Ya? Es la intención que tiene cada uno de los socios de formar la sociedad, de colaborar con los otros socios para la obtención del fin, que es la obtención de beneficios y utilidades, y en definitiva de alcanzar la concreción del objetivo, del fin común. Eso es lo primero que me interesa repasar con ustedes, porque claramente aquí hay varios elementos, hay varios antecedentes que se vinculan
con lo que precisamente ustedes están estudiando ahora. ¿Algún comentario sobre esto? Señores, ¿algún No, comentario? profe, todo claro. ¿Todo clarito? Ya, ok. ¿Se dan cuenta que hay algunas cosas que se vinculan con lo que están estudiando, no? Sí, sí, profe, sí. Ya, ahora vamos a ir al segundo punto que yo quería tratar con ustedes, que está por aquí. Está por aquí. Vamos a verlo. Se está compartiendo, ¿no? ¿Me pueden avisar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Está compartiendo. Ya. Chan, chan. Vamos a ver la empresa individual de responsabilidad limitada. Vamos a volver a verla, vamos a repasar, vamos a conversar un poco de esta institución bastante interesante. Como les dije, y quiero ser bien enfático en esto, hoy día en nuestro país existen dos formas de constituir las sociedades. Cuando aludo a sociedades aquí voy a estar hablando en términos generales, y me refiero tanto a las sociedades más tradicionales como a aquellos otros modelos societarios que pueden estar vinculados con la unipersonalidad. Porque en esta parte no es relevante distinguir eso. Lo que sí es importante decirles es que en nuestro país hoy día existen dos tipos de procedimientos. Uno, que podríamos calificarlo como el procedimiento de constitución tradicional, y el otro como el procedimiento de empresa en un día. El procedimiento tradicional yo se los he comentado ya, y que fundamentalmente opera a través de el otorgamiento de la sociedad mediante la suscripción de una escritura pública ante un notario. Esa escritura pública otorgada ante un notario, en el fondo es la que tiene la calidad de estatuto de la sociedad. Esta sociedad se tiene que, en algún momento, inscribir. También se tienen que efectuar publicaciones respecto del estatuto de la misma, con la finalidad de cumplir con ciertas solemnidades de carácter relacionados con la publicidad, por así decirlo, ¿ya? Relacionados con la publicidad. Entonces, podríamos decir que existen dos vías para poder constituir en general algún modelo societario, en particular lo relativo a las EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Yo creo que es súper clarificador que ustedes puedan leer a lo menos los primeros artículos de la ley 19.857, porque ahí se explica en cierta medida el carácter de este modelo, ¿ya? Que como ustedes se imaginan, ya es un poco disruptivo, un poco contradictorio con el concepto tradicional que nosotros teníamos de sociedad. La ley que regula esta materia, o este tipo de figuras, o esta figura en particular, es la 19.857, que es del año 2003. Más de alguno me puede decir, bueno, pero no es tan novedoso, porque tiene como 17 años ya. Sí, tiene como 17 años, pero 17 años en el ámbito jurídico es súper poco, ¿ya? Aquí estamos en presencia de una figura que es
que es nueva, por así decirlo. Que es nueva, que tiene ciertas características, además, que la hacen distinta de otras figuras o de otros modelos de sociedad o de figuras afines que existen o que coexisten en nuestro ordenamiento jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico. Aquí paso un aviso. Ustedes en sus apuntes, además de todo lo que yo les he conversado, en el aula virtual de la universidad, tienen un cuadro resumen. Yo lo estuve leyendo ahora a propósito del apunte que les envié, lo estuve leyendo. Y ahí se puede ir haciendo un paralelo súper claro entre los distintos tipos de sociedades y figuras afines que existen en nuestro derecho. Yo creo que ahí pueden apoyarse precisamente para responder una de las preguntas que alude a las ventajas o a los beneficios que reportan este tipo de figuras, ¿ya? La EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es una persona jurídica distinta, con patrimonio propio, y cuando yo digo distinta, cuando digo que es una persona jurídica distinta, me refiero a que es una persona jurídica distinta de su titular. O sea, si Fernando Vicencio constituye una empresa individual de responsabilidad limitada con ese acto, lo que se produce es que nace a la vida jurídica una nueva personalidad jurídica, una nueva persona jurídica, perdón, una nueva persona jurídica, que va a ser distinta a mí. Bueno, de hecho, ya es distinta, es una persona jurídica, yo soy una persona natural. Pero, consecuencialmente a esto, surge el hecho de que también esta persona jurídica va a tener un patrimonio propio. Y eso es precisamente lo que posibilita que sean un muy buen instrumento para poder actuar, para poder trabajar en el contexto del mundo de los negocios. Dígame, don Daniel. Profe, consulta, en caso de que la empresa, sigamos con su ejemplo, su empresa tenga deudas o esté metida en DICOM, ¿usted por ende estaría en DICOM también o es aparte? Eh, O deudas, que la verdad dije DICOM, pero no tengo idea cómo funciona el sistema. sí, no, Pero sí, es que sí, eso voy a explicar. Claro, hay que distinguir. Esto está más adelante, pero en el fondo hay que distinguir quién es el titular de las deudas. Porque el primer, el primer, eh, el primer gran tema es determinar en qué momento, siguiendo con el mismo ejemplo, Fernando Vicencio, persona natural, está actuando a nombre y en representación de la EIRL y en qué momento está actuando a título personal como persona natural. Eso es lo primero que hay que determinar, porque ahí tú puedes, por así decirlo, deslindar la responsabilidad respecto de un actuar en comparación con el otro. Evidentemente, si yo estoy actuando fuera del giro de la empresa, por así decirlo, las obligaciones que yo contraiga no podrían afectar a la empresa, porque yo lo estoy haciendo no en mi calidad de titular, ¿ya? Lo estoy haciendo como persona natural, capaz que orientado a otro tipo de negocio, a otro giro. Eh, por eso que ese es el primer elemento a considerar, para efectos de poder determinar lo que usted me pregunta. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. vale, Eh, profe. como yo les decía, lo singular de esta ley, que es la 18.000, que es la 19.857, es que posibilita que cualquier persona natural, todos nosotros somos personas naturales, podamos constituir empresas individuales de responsabilidad limitada con todas las consecuencias que eso tiene. Yo les decía además que esto también ayuda mucho, o posibilita en gran medida, eh, para poder actuar en el ámbito de los negocios de mejor manera, pero también
resguardando nuestro patrimonio. Porque en este caso yo también puedo limitar mi responsabilidad, yo titular, a eso me refiero, yo titular, persona natural, puedo limitar mi responsabilidad al monto de mi aporte. ¿Ya? La empresa individual de responsabilidad limitada, como les decía, es una persona jurídica que tiene patrimonio propio distinto al titular. ¿Ya? Características, es siempre comercial, acuérdense que la mercantilidad o lo comercial lo van a determinar o lo van a definir los negocios para los cuales se constituye la sociedad. Va a estar sometida a las normas del código, primero a las normas de la ley que tiene, la ley propia, luego a las normas del Código de Comercio. Va a poder realizar toda clase de operaciones civiles o mercantiles o comerciales, excepto aquellas que están reservadas para las sociedades anónimas, respecto a lo cual ya conversamos. Si pudiéramos dar ciertas características de la empresa individual de responsabilidad limitada, podríamos decir que, primero, una vez que se constituyen, estas adquieren personalidad jurídica propia con patrimonio propio. Personalidad jurídica propia, distinta de la del titular, con patrimonio propio. Eso es lo primero. Segundo, independiente de cuál sea el objetivo por el cual se constituye, estas siempre van a ser mercantiles, siempre van a ser comerciales, van a estar sometidas a la ley que las regula, ¿ya? Pero también van a estar sometidas a las normas del Código de Comercio, no a las normas del Código Civil. Van a poder realizar o desempeñar todo tipo de operaciones, salvo aquellas que están reservadas para sociedades anónimas. ¿Se puede o no se puede limitar la responsabilidad del empresario? Eso es lo importante. Lo que me preguntaba su compañero. Efectivamente, sí. Permiten limitar la responsabilidad del empresario, esto es del titular, en lo que respecta a las actividades que sean propias del giro de la empresa o de la sociedad. La responsabilidad de la EIRL está limitada al monto del aporte, en el fondo, ¿ya? La responsabilidad se va a limitar al monto del aporte que efectuó el titular o el empresario, por así decirlo. Entonces, raya para suma. ¿Hay limitación a la responsabilidad? Sí, sí hay limitación a la responsabilidad. ¿Y cuál va a ser esa limitación? El monto del aporte. ¿Se requiere o no otro socio? No, si la naturaleza jurídica de la institución dice relación con que estamos frente a una figura unipersonal, ¿ya? Una figura unipersonal, y que por lo tanto ya es llamativa, porque uno podría decir, bueno, ¿estamos en presencia o no de una sociedad? ¿Aquí hay sociedad o no hay sociedad? Tal vez si lo asociáramos el concepto de sociedad a la existencia de una persona jurídica nueva, distinta, separada del titular, uno podría decir, claro, estamos frente a una sociedad. Pero pareciera que lo que es más claro es que estamos frente a una nueva persona jurídica, ¿ya? Que no necesariamente va a constituir una sociedad. Permite por lo mismo emprender actividades empresariales o de emprendimiento con giros distintos. Porque yo Fernando Vicencio, podría tener, no sé, 1, 2, 3 EIRL y intervenir en distintas etapas, incluso un proceso determinado. ¿Sí? Incluso un proceso determinado. La constitución de la EIRL, de la empresa individual de responsabilidad limitada, ya lo conocemos, ya hemos hablado de eso. Yo ya hice la distinción entre uno y otro procedimiento, entre uno y otro mecanismo, por así decirlo. Y les dije también que vamos a analizar aquel procedimiento
más tradicional, el que dice relación con que se otorga a través de escritura pública o bien de un instrumento privado, pero que sea autorizado ante notario. Escritura pública que se tiene que otorgar ante notario, o bien a través de un instrumento privado pero autorizado ante un notario público, cuyo extracto tiene que ser, cuando digo cuyo extracto me refiero a un extracto, esto es un resumen de la escritura o el instrumento, publicado en el diario oficial y luego inscrito en el registro de comercio del conservador de bienes raíces y de comercio respectivo. Esa es la forma de constituirla de manera tradicional. Desde el punto de vista de las menciones que tiene que comprender la escritura pública, hay que apuntar o hay que referirse en esto a lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 19.857. Y debe señalarse la individualización completa del constituyente. Cuando aludo a la expresión constituyente me estoy refiriendo al empresario o al titular, ¿ya? Se tiene que individualizar de manera completa y precisa la persona del constituyente, la persona del empresario o del titular, como lo quieran llamar ustedes. Se tiene que señalar además el nombre de la empresa, más el giro de la misma, más la expresión EIRL. Nombre de la empresa, más alusión al giro, más indicación o referencia a la expresión EIRL. Se tiene que señalar además el monto de capital que se le transfiere a la empresa en bienes, en dinero o bienes. La actividad económica, esto es súper importante, la actividad económica que va a constituir el objeto de la misma o el giro de la empresa, que va a constituir el objeto o el giro de la empresa, o bien el ramo específico dentro del cual esta empresa se va a desempeñar, el domicilio de la empresa y tiene que señalarse el plazo de duración de la misma. Si esto no se hace, se va a entender que se entiende que su vigencia es indefinida. Las menciones señaladas precedentemente en este artículo 4 de la ley 19.857 son obligatorias, no pueden faltar. Si falta alguna de estas, obviamente, habrá un vicio en la constitución de la empresa individual de responsabilidad limitada. El extracto o el resumen de la escritura pública, que era lo que yo les decía hace unos minutos, tiene que inscribirse en un registro, que es el registro de comercio del conservador de bienes raíces. Y este mismo extracto tiene que publicarse dentro de un plazo determinado. En este caso particular, no en todos es el mismo, es un plazo de 60 días siguientes a la fecha de la escritura, ¿ya? A la fecha de la escritura. Eso es sumamente importante. Les insisto, estimados alumnos, alumnas, estamos analizando esto sobre la base del procedimiento tradicional de constitución de sociedades. Desde el punto de vista del estatuto, cuando yo hablo del estatuto, me refiero a la escritura pública, de constitución, donde consta, por así decirlo, el cuerpo de la sociedad, donde constan los distintos elementos de la, no de la sociedad, de la EIRL. Como ya les señalé, la figura en cuestión puede constituirse a través de una escritura pública, o bien de un instrumento privado autorizado ante notario. En ambos casos, tiene que otorgarse ante un notario. En ambos casos se va a otorgar ante un notario. La diferencia es que en uno estamos frente a una escritura pública y en el otro estamos frente
a un instrumento privado autorizado ante notario. En el caso de la modificación de las mismas, tienen que cumplirse con todas las solemnidades o los requisitos establecidos en la misma ley. En el artículo 6 de la ley, concordado o con remisión al artículo 3 de la misma ley. Y las anotaciones se van a ir, y las modificaciones, pues entonces se van a ir anotando al margen de la escritura de constitución, para efectos de poder ir haciendo un seguimiento de la historia fidedigna, por así decirlo, de la empresa individual de responsabilidad limitada. El artículo 6 de la ley 19.857, el artículo 6 de la ley 19.857 señala lo siguiente, entre comillas, respecto a este punto. Señala que toda modificación de las menciones señaladas en el artículo 4 deberán observar las solemnidades establecidas en el artículo 3. En el extracto deberá hacerse referencia al contenido específico de la modificación. Deberá hacerse referencia al contenido específico de la modificación. ¿Qué pasa? También lo hemos conversado. Aquí se aplican reglas generales. ¿Qué pasa si se incumplen estas solemnidades? ¿Qué pasa si no se cumplen con los requisitos que establece la ley? Si se omite o se incumple alguna de estas solemnidades, establecidas, como ya señalé, en la ley 19.857, artículos 4, 5, entre otros, relacionados con el 6, esto va a significar que dicho acto va a ser susceptible de nulidad absoluta, va a estar viciado de nulidad absoluta, ¿ya? El acto de constitución va a adolecer de un vicio que va a dar lugar a la nulidad absoluta del mismo acto. No es que sea inexistente, no es que sea inexistente la sociedad, sino que ésta nació al mundo jurídico con un vicio que importa como sanción la nulidad absoluta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esta misma línea si la nulidad afecta al acto constitutivo? Que es el nacimiento, en el fondo, es el nacimiento de la sociedad. Esto se establece en el artículo 7 de la ley 19.857, que señala o dispone que la omisión de alguna de las solemnidades de los artículos 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, y sigo con la misma idea, importará la nulidad absoluta del respectivo acto o del acto respectivo. Si se tratara de la nulidad absoluta del acto constitutivo, el titular responderá personal e ilimitadamente de las obligaciones que contraiga en el giro de la empresa. Lo anterior sin perjuicio del saneamiento. O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de la nulidad absoluta, en este caso particular, frente al incumplimiento de alguna de las solemnidades establecidas por la ley? El efecto que produce la nulidad va a ser que el titular, este es el constituyente o el empresario, va a responder personalmente y sin limitación alguna de las obligaciones que contraiga en el giro de la empresa. Acuérdense que tratándose de una empresa individual de responsabilidad limitada, que está bien constituida, que no tiene ningún vicio, que es válida, por así decirlo, el constituyente o el empresario no responde, o responde limitadamente, responde limitadamente, por así decirlo, de aquellas obligaciones que haya contraído en el giro de la empresa, ¿ya? Si se ha incurrido en estos vicios y se da lugar a la nulidad, el constituyente o empresario va a responder de manera personal e ilimitadamente. Esto es súper importante, me lo preguntaron hace unos minutos, y dice relación con la responsabilidad, está en el artículo 8 de la ley. Hay que distinguir la responsabilidad de la empresa y la del titular o empresario. La empresa individual de responsabilidad limitada
va a responder exclusivamente por las obligaciones que hayan sido contraídas en su giro y va a responder ilimitadamente. ¿Ya? Ojo con esto. La empresa responde únicamente o exclusivamente de las obligaciones que hayan sido contraídas dentro de su giro. Dentro de su giro. Pero responde con todos sus bienes. O sea, responde ilimitadamente. Dicho de otra manera, la empresa no va a responder de las obligaciones contraídas por su titular. ¿Ya? No va a responder de las obligaciones contraídas por su titular. Se limita la responsabilidad del constituyente, ¿ya? No de la empresa. No de la empresa. Esto es lo importante. Se limita del punto de vista de los bienes con los cuales responde, por así decirlo. Eso está en el primer párrafo que le acabo de señalar. Tratándose de obligaciones que hayan sido contraídas exclusivamente dentro del giro para el cual fue constituida la sociedad, perdón, no la sociedad, la empresa individual de responsabilidad limitada, esta responde, tratándose de obligaciones contraídas dentro de su giro, responde, pero con todos sus bienes. No hay limitación de responsabilidad respecto de la empresa. ¿Ya? No responde la empresa tratándose de deudas contraídas por el titular. O sea, la limitación, de responsabilidad opera respecto al titular, no respecto de la empresa a propósito de las obligaciones contraídas dentro de su giro. Y en el caso del titular, este responde con su patrimonio propio, ¿ya? Pero solo respecto del pago efectivo del aporte, del monto del aporte que le efectuó, o que hubiese comprometido a realizar de conformidad al acto constitutivo. ¿Ya? La responsabilidad se encuentra ilimitada en este caso. Se encuentra limitada, tratándose del titular, solo hasta el monto de soporte. ¿Ya? Solo hasta el monto de soporte. Don Daniel, usted estaba preguntándome algo, me quería preguntar algo. Sí, profe, dos dudas. La primera es que una persona con muchas deudas puede crear una empresa, o sea, con una IRL. Sí, no hay inconveniente. Y en caso de que una persona tenga deudas o sea, la persona tenga deuda y la empresa se encuentre en buen estado, ¿es posible que cuenten como, en caso de que tengan que embargarle, por así decirlo, embargarle la empresa o quitarle la empresa, se le puede quitar? Es que lo que podrían hacer, en la hipótesis de que una persona que sea titular de una sociedad, uno podría decir, bueno, sin embargo, trato de llegar a través de la sociedad a los bienes en los que él pudiera tener derecho. Pero eso no es tan fácil. No es tan fácil porque en el fondo, pero tú tendrías que ejecutar al titular, no a la empresa individual de responsabilidad limitada, pero tú podrías decir, bueno, pero es que este caballero tiene derecho en la sociedad, por lo tanto yo voy a bajar a sus derechos respecto a hacer efectivo el cobro. El tema es que aún en esa hipótesis, solo se le podría ejecutar respecto a esos bienes o derechos que él tiene en la sociedad hasta el monto del aporte. Imagínate que la sociedad se haya constituido con que la empresa, no sociedad, que la empresa se haya constituido con un capital de 1.000.000 de pesos, 1.500.000 de pesos, y que el caballero o la persona de la cual tú eh, aludes o a la que te refieres, que es el titular o el constituyente, tiene deudas por 10 millones. Claro, podrían a lo mejor embarcarte, pero por 1.500.000, pero no podrían perseguirte por los otros 9. ¿Me entiendes, no? Claro. O sea, no, pero lo que me refería yo que está la posibilidad de perder la empresa, obviamente. Es que depende, po. Depende porque son patrimonios separados, po. Mm. O sea, no Pero entonces, necesariamente hay que perder la empresa. vale. Y lo último, profe, en la parte que dice, de la parte del titular dice que responde con su propio patrimonio, con su patrimonio propio solo del pago efectivo del aporte. Eso es lo que acaba de explicar, ¿no es cierto? Que Sí, hasta el aporte, hasta el monto del aporte. O sea, ya, respecto, por eso que yo hago la diferencia. Tú tenés que comparar, o usted tiene que comparar este párrafo
con el primero de la empresa. Tienes que comparar, mira, eso, con eso. Primero, porque, mira, date cuenta, o tomen atención, pongan atención y traten de darse cuenta de esto. Primero, la empresa individual de responsabilidad limitada va a responder únicamente de las obligaciones que hayan sido contraídas dentro de su giro. Acuérdense que cuando uno constituye una empresa o una sociedad, tiene que señalar cuál es el giro de la misma, por lo tanto. Primero, primer filtro, solo la EIRL va a responder de aquellas deudas contraídas dentro de ese giro. Dentro de ese giro. Pero mire lo que dice después, con todos sus bienes. O sea, si bien solo va a responder de las obligaciones contraídas dentro de su giro, responde ilimitadamente. Responde con todo el patrimonio que tenga la empresa. ¿Ya? Pero en el caso del titular, en el caso del constituyente, él, claro, va a tener que concurrir en ocasiones al pago de deudas o de obligaciones, ¿ya? Pero solo lo va a hacer en razón o en proporción de el monto del aporte que él haya hecho. Y ahí está la diferencia en cuanto a la forma como responden uno y otro. Acá sí hay una limitación de responsabilidad. ¿Ya? Sí, profe, vale, claro. Perfecto. Vamos a leer algunas normitas y vamos a parar acá. Vamos a leer un par de normas que tengo yo apuntadas aquí. Y vamos a llegar hasta acá para volver a la clase en un retomar. Seguimos en el ámbito de la responsabilidad. Ojo que todo esto está en el artículo 8 de la ley 19.857. Si alguien la quiere leer, yo creo que la subí al aula. Si está seguro que la subí. Y si no la subí, vayan a coloquen en Google, ley 19.857 sobre EIRL y los va a mandar a la página de la Biblioteca del Congreso Nacional y están los distintos archivos de la ley. El patrimonio del titular no se ve afectado, salvo el caso de omisiones y los casos del artículo 12. ¿Cuáles son los casos del artículo 12 en cuya virtud se ve afectado el patrimonio del titular? Dice que el titular responderá ilimitadamente con sus bienes. O sea, esta es como la excepción de lo que acabamos de decir, que es la regla general, que es que la responsabilidad del titular está limitada. ¿En qué casos el titular responde ilimitadamente? Miren, ojo el tipo de caso. Primero, por actos o contratos efectuados fuera del objeto de la empresa. Actos y contratos efectuados fuera del objeto de la empresa. Para pagar obligaciones que emanen de esos actos y contratos. Primero. Segundo, por actos y contratos que se ejecuten sin el nombre o la representación de la empresa, para cumplir las obligaciones que emanen de tales actos o contratos. C. Si la sociedad celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociere deudas supuestas, aunque de ello no se siga perjuicio inmediato. D. Si el titular percibiere rentas de la empresa que no guarden relación con la importancia de su giro, o efectuar retiros que no corresponden a utilidades líquidas o realizables que pueda percibir la empresa. Y E, si el titular, los administradores o representantes legales hubieran sido condenados por delitos concursales, regulados en el párrafo 7º del título 9 del libro 2 del Código Penal. En estos casos, como una suerte de sanción, lo que va a suceder es que el titular o el constituyente no va a poder restringir o no va a poder limitar su responsabilidad, sino que lo que va a pasar es que va a tener que responder con todos sus bienes de manera ilimitada. Vamos a parar, son las 17:01, vamos a parar 15 minutos
para volver y terminar con la EIRL y pasar a la sociedad por acciones. Así que descansen un ratito y a las 17:15 volvemos. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, profe. Ya.